Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión por parte de la Vida Verdadera. Vamos a empezar con el servicio. Vamos a iniciar orando, así que le invito a cierre sus ojos en sus casas y vamos a iniciar con una oración. Señor Padre bendito, te damos las gracias porque estamos en este lugar, donde podemos transmitir tu bendita palabra a través de las redes sociales. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos estén escuchando en este momento, Padre bendito, que puedan oír la palabra sin interrupciones y que tú seas que llegue a sus corazones en esta bonita mañana, Padre bendito. Te damos gracias, te pedimos por todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con el servicio, con un canto, así que vamos a iniciar tocando "Oh, qué amigo nos es Cristo", número 482, "Oh, qué amigo nos es Cristo". Ahí está, mis hermanos, me parece que ya también en sus pantallas ya tienen la letra, así que vamos a iniciar con este servicio, con este canto. Oh, qué amigo nos es Cristo, mis hermanos, seguimos cantando "Cristo es la peña de Oreb", número 150.
hermanos, demos paso a nuestro pastor para la enseñanza de esta mañana. Muy buenos días a todos. Es un privilegio otra vez estar con ustedes y compartir realmente lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a continuar realmente con el estudio y que cada uno de nosotros podamos crecer en todos los sentidos para poder hacer lo propio, y eso realmente significa que cada uno de nosotros podamos hacer lo propio. Vamos a hacer un cambio de micro. Denme un segundito. Ok, vamos ahí. Estamos haciendo la prueba. Perdón, hermanos, esto es en vivo. A nuestra vida, así que eso es importante para usted y para mí. Así que ya está cambiado el micrófono, esperemos que la salida ya esté mejor. Muy bien, vimos el domingo pasado la primer parte del control de la lengua, así que vamos a entrar en la segunda parte, pero implica que cada uno de nosotros podamos realmente entrar de lleno a la enseñanza. Así que yo quisiera pedirles que vayamos a Santiago una vez más y que esta parte del estudio de Santiago realmente nos permita entrar en materia con respecto a lo que Dios está enseñando para cada uno de nosotros. Así que estamos intentando hacer lo propio. Y esto tiene que ver con el control de la lengua. Así que estamos llevando este estudio porque queremos realmente entrar y conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y esta prueba de la lengua implica que usted y yo aprendamos a manejar la lengua como un instrumento de bendición y no de deshonra. Así que la vez pasada pudimos estudiar realmente la prueba de la lengua, pero en un punto muy importante, ¿verdad? La práctica de la fe viva produce el control del hablar de un maestro, y hablábamos que una persona solamente puede dominar la lengua siempre y cuando haya nacido, haya experimentado una transformación, y eso realmente renueve su corazón por completo. Así que el tema continúa porque es profundo, y sabiendo que necesitamos todos y cada uno de nosotros aprender el manejo de la lengua, este tema realmente tiene que ver con la práctica de la fe viva, produce madurez en el hablar del maestro cristiano. Ahora fíjense bien lo que dice en el verso 2. Realmente pudimos avanzar poco hace 8 días, y la idea es que tomemos el tiempo pertinente para hacerlo. Así que el verso 2 dice lo siguiente. Santiago 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, esto realmente es muy importante porque nos está planteando Santiago una alternativa muy eficaz. Y digo alternativa porque no hay otro camino. O sea, está el camino correcto y el camino incorrecto. Y lo que nos está hablando Santiago, después de hacernos partícipes precisamente de que la fe viva produce un control en nuestra vida, en el habla, pues realmente tipifica lo que debe haber de transformación en nuestras vidas. Así que la fe realmente efectúa una transformación interna. Y esa transformación interna también se exterioriza. Por eso la fe, cuando hablamos de las obras,
no nada más es una cuestión de dogma o de enseñanza, sino que se exterioriza a través de las obras. Pero hablar de la lengua también es un tema muy importante, porque todos ofendemos muchas veces, como lo expresa Santiago en el verso 2. Y esta ofensa realmente habla de que todos hemos tropezado. Y no nada más tropezado como quien se atora, ¿verdad? Y vuelve a caminar, sino que este tropiezo del que está hablando Santiago realmente habla de una caída rotunda, de algo que nos ha puesto en el piso, porque todos hemos ofendido muchas veces. Ahora fíjense bien lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice de esta manera: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, esta palabra de tropiezo realmente significa caer, y es una manera que Pablo lo está puntualizando en este versículo, donde dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha tropezado, ha caído. Pero esa caída a nosotros los gentiles realmente nos benefició, porque sin ser pueblo, ahora somos pueblo. Pero el tropiezo del que habla Santiago es exactamente del mismo. Hemos caído. Fíjense bien lo que expresa 2 de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que este tenor del cual habla también Pedro es precisamente una advertencia para que nosotros realmente nos cuidemos de caer. ¿Por qué? Porque regresando al punto, fíjense bien de lo que habla Santiago, tenemos que reconocer algo: todos hemos ofendido muchas veces y todos hemos hablado mal en algún aspecto de alguien, todos nos hemos referido despectivamente de una persona, todos se nos ha salido una mala palabra, incluso el sarcasmo también, hemos sido sarcásticos, y eso es el producto de la lengua que no ha sido controlada por Dios, y que cuando el tema es abordado en torno a la necesidad de que la prueba de la lengua sea contundente en nuestra vida, pues todo eso tiene que cambiar, porque necesitamos reconocer que el no tener el control de nuestra lengua nos va a hacer caer hasta el punto de no poder reconsiderar el camino hasta que estemos en el suelo, ¿verdad? Se subraya el hecho de que tropezar es algo que a todos nos ocurre sin excepción alguna, y eso es lo que está abordando Santiago. Ahora, fíjense bien, esto incluye muchos aspectos, es un amplio abanico de lo que realmente hemos hecho o dicho. Fíjense bien lo que dice el libro de Proverbios en el Proverbio 10, verso 19, dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, esta manera de expresarlo del libro de los Proverbios, de la sabiduría, bueno, pues tiene que ver con que en las muchas palabras, en las muchas cosas que hablamos, no falta pecado. O sea, una persona que no tiene el control de la lengua eficaz en su vida, lo va a meter en problemas. Y a veces entre nosotros, ¿verdad? Los mexicanos, no sé cómo será en el exterior, pero a veces estamos entre broma y broma, y lo que decimos, la verdad se asoma. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Estamos en jajaja, jijiji, jojojo, risa y risa, y de repente se empiezan a aflorar las verdades, y que tienen una tendencia, ya sea anarquista, ya sea indirecta, ya sea un sarcasmo, pero en las muchas palabras no falta pecado. Y ahí es un gran detalle cuando nos vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios y estamos
esperando realmente un fruto, pero no lo hay debido a nuestro habla incontrolable. Así que el abanico de las palabras o de los problemas en que una lengua sin control nos mete realmente es profundo. Fíjense bien lo que dice en el libro de los Proverbios 11, versículo 13. Dice de esta manera: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. De tal manera que por andar preguntando aquí, preguntando allá, sí, vas a descubrir lo que estás buscando, pero al final de cuentas tu lengua te ha metido en esa tendencia de ser obviamente una persona perniciosa. La persona que está buscando, entre comillas, la verdad, cuando no le compete, es una persona que anda en chismes, es una persona que tiene una tendencia a que su lengua realmente le meta en problemas, y eso es algo tremendo porque habla de que su fe no ha producido una madurez en su hablar, y eso realmente es un cáncer en nuestra propia vida, aunque no lo queremos aceptar, porque el hecho de tener una inclinación, entre comillas, a buscar ciertos temas de ciertas personas que no te competen, que solamente es entre Dios y esa persona, definitivamente nos mete en problemas. Es muy diferente que si tú vas por el camino y ves a un familiar o a un amigo tuyo o a una persona que es hermano en Cristo y lo ves cometiendo un acto inflagrante, ¿verdad?, haciendo algo dañino, pernicioso, y estás tú de testigo, sí es nuestra responsabilidad hablarle y animarle a que reconvenga su camino y que cambie lo que está haciendo, porque es algo amoral, es algo pernicioso, es algo que está dañando tal vez a alguien más, no lo sé, cualquier situación, ¿verdad? Tal vez alguien le agredió y se levanta y toma algo del piso y tú le dices: ven, tranquilo, cálmate. Pero es muy diferente a que eso suceda porque tú estás buscando evidencias en esa persona de que se comporta mal. Déjame decirte que todos lo hacemos, todos en algún momento nos comportamos mal y hablamos mal. Por eso es importante que aprendamos a controlar nuestra lengua. Fíjense bien lo que dice en el Proverbio 18:21. 18:21 dice la Escritura de esta manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que todo lo que diga puede producir vida o puede tener una tendencia a aniquilar la vida, y eso realmente está en el poder de la lengua. Tú y yo podemos con una palabra realmente hacer que una persona se sienta súper bien, ¿verdad? Cuando le dices: qué lindo trabajo, gracias por lo que estás haciendo, aunque sea la persona que está limpiando la oficina y que no tenga una afiliación directa contigo, pero tú le puedes decir a esa persona: gracias por limpiar mi asiento, mi lugar, mi oficina, si tienes oficina, o el área de trabajo. O tú puedes decirle: Señor, limpie bien aquí, qué cochinada está haciendo. Entonces realmente eso marca a la persona, eso quita el corazón de la persona en lo que estaba haciendo, y ahí es donde el poder de la lengua tiene una transformación completa en la persona y en la actividad de la persona. Por eso es tan importante que reconozcamos que todos hemos ofendido muchas veces, y esa nuestra ofensa nos ha postrado, nos ha bajado el hecho de poder realmente comunicar un mensaje de vida, sino que comunicamos un mensaje de muerte, y eso realmente representa que nuestro corazón está completamente perdido. Y al perderse realmente está obviamente destrozando a las demás personas. Así que el corazón de cada uno de nosotros necesita realmente alinearse con la palabra de nuestro Dios y entender realmente que necesitamos precisamente la invitación de Dios a reconvenir nuestros caminos en torno al habla. Y es algo que definitivamente tiene que cambiar, no importa si eres del sur, del norte, de la costa, ¿verdad? Algunos tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Aquí en México normalmente se dice que los norteños hablan muy golpeado y son muy directos.
Pero a veces el ser directo realmente implica que estamos sobreponiendo nuestra opinión a los valores morales de Dios. Así que por más directo que seamos, tenemos que hablar con suavidad a las demás personas. No todos reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Y se dice que en la costa, ¿verdad?, la gente es muy mal hablada, muy grosera, y que ya ni las groserías realmente repercuten en ellos. Bueno, un cristiano, ya sea del norte o de la costa, tiene que entender que Dios debe producir un habla completamente diferente que armonice precisamente con lo que Dios está enseñándonos en nuestra vida. Así que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y por el poder de la lengua tiene que transformar nuestra vida por completo. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y que veamos un texto más, por favor. Dice de esta manera la Escritura. Verso 36 y 37. Dice de esta manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Verdad? Es un texto bastante fuerte que nos confronta precisamente con el cuidado del habla, con lo que tiene que salir de nuestra boca, ¿verdad? Bien lo decía el Señor Jesucristo, que el problema no era todo lo que entraba como alimento y que contaminara al hombre, ¿verdad? Y ahí era donde la religiosidad de aquellos días y de nuestros días no puede hacer nada internamente. De nada sirve que yo compre una comida kosher. Si tú la compras, de nada sirve, porque eso no hace mejor a la persona. No importa que tenga el sello ahí, ¿verdad? Es una marca de autenticidad y entre comillas de limpieza, ¿verdad? De pureza espiritual, que no tiene nada que ver con la enseñanza de Dios, porque no hace mejor a la persona lo que entra en el vientre, sino lo que sale de la boca. Y ahí es donde realmente Cristo tiene que apuntar nuestra vida. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que de continuo hablamos? ¿Cuál es el tenor de nuestro mensaje cada vez que expresamos nuestros sentimientos o nuestros deseos? Y que la verdad es que se afloran cada vez que hablamos. De tal manera que yo os digo, como dice Cristo, ¿verdad? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. No es cualquier cosa el habla. Gracias a Dios porque tenemos la capacidad de podernos comunicar, ¿verdad? Y aún las personas que tienen un problema literalmente con la lengua y que su lenguaje tiene que ser diferente, ¿verdad? Tiene que ser a través de señas o tiene que ser a través de un teclado, no importa. Aún de esas palabras, de ese mensaje que estemos comunicando, tendremos que darle cuentas a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las palabras nos ponen en una posición de beneficiario o nos ponen en una posición de que necesitamos un juicio. ¿Por qué? Porque todo lo que hablemos realmente comunica un mensaje. Y como lo dice el libro de los Proverbios, en él está el poder de la vida o el poder de la muerte. Así que todos hemos tropezado. Ahora déjeme enfatizar lo siguiente: el maestro consciente de que es capaz de errar, debe cuidarse de ello. Ahora, ahí creo que todos nosotros somos conscientes de que podemos fallar a Dios. Y el fallar a Dios realmente implica que usted y yo estemos desagradando a nuestro Dios, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una necesidad de vivir diferente. El propósito de nuestra vida siempre será glorificar el nombre de nuestro Dios, y como grupo, como iglesia, realmente nuestro objetivo, nuestra misión es precisamente llevar a otras personas a conectarse con el Creador, a que conozcan a Dios. Pero esto está implícito que nosotros llevemos un mensaje de conciencia personal, que todos en algún momento hemos hablado mal, hemos dicho algo, hemos ofendido muchas veces, y por eso debemos tener más
cuidado, porque de lo contrario nos vamos a meter en más problemas. Punto número 2. Si alguno no tropieza en palabra, de acuerdo a lo que está señalando Santiago, si regresamos por favor ahí, Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, es como si Santiago realmente nos estuviera diciendo, si nos muestras o me muestras a un hombre que no yerra habitualmente con lo que dice, me estás mostrando a un hombre maduro. Ahora, esto realmente es bastante interesante porque todos en algún momento hemos ofendido, y si hemos ofendido tenemos que cuidarnos de ello, pero cuando estamos luchando por entrar en ese cuadro ideal de lo que Dios nos está hablando en torno a nuestra lengua, obviamente vamos a depender de Dios para que nuestro hablar sea completamente diferente y que sea un parteaguas de nuestro pasado y de nuestra vida ahora, conscientes de estar en Cristo. Pero significa que realmente estamos ante la necesidad de que un hombre como cualquiera de nosotros que está consciente de su debilidad y que depende de Dios, su hablar tiene que cambiar. Ya no tiene que ser el mismo que habla en doble sentido. Ya no puede ser aquella persona que es sarcástica todo el tiempo. Ya no puede ser aquella persona que habla de manera perniciosa, simple y sencillamente para indagar en la vida de las demás personas y obtener, entre comillas, el beneficio de saber qué es lo que está pasando con esa persona. Yo no sé si tú eras o seas de esas personas que están a la expectativa de todo lo que le pasa a un cierto personaje de la farándula o de cualquier área, ¿verdad? Y que estás ahí a la expectativa de qué dijeron, en qué problema se metió, qué es lo que le están achacando hoy, y tú lo defiendes o te inclinas a otra posición, no importa. ¿Sabes que eso es algo completamente pernicioso para tu vida? ¿Por qué? Porque estamos buscando una capacidad personal. Dios la está buscando en nosotros, una capacidad personal de poder tener el control de nuestra lengua. Y si eso sucede, entonces pasaremos a una segunda etapa, ¿verdad? Que somos o seremos capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Yo no sé si usted ha visto una pelea o ha estado en una pelea donde apenas alguien dice algo ofensivo y obviamente la persona se levanta y arremete contra esa persona que dijo algo. O alguien, estando en el otro caso, ¿verdad? Alguien ha visto cómo le ofenden y la otra persona ofendida, completamente callada, mansa, tranquila, esperando que la otra persona se le baje el coraje, entienda su posición y que todo acabe de manera diferente. Hay una gran diferencia abismal, hay un cambio completamente drástico entre dos personas, una persona que responde de manera inmediata a las ofensas y otra persona completamente tranquila, mansa, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque a todos nos dan ganas de reaccionar de la misma manera. Déjeme decirle que sí, nos dan ganas, pero la diferencia es si hacemos la diferencia o simple y sencillamente nos dejamos enredar por cualquier cosa que se nos dice en nuestra vida. Esto es una condicional. Lo que está señalando aquí Santiago en esta otra parte es una condicional que asume la realidad de un hecho, de la persona que está tropezándose, pero que de manera consciente dice, no quiero volver a caer más en que mi lengua me enrede en problemas, en que mi habla realmente me catalogue como una persona que está inclinándose a decir algo que es completamente equivocado. Así que el errar tiene que hacerse la diferencia en nuestra propia vida, ¿verdad? El caminar con nuestro Dios implica que usted y yo podamos vivir de manera diferente. La palabra perfecto que aparece en esta porción del versículo 2 tiene que ver con madurez.
Y esa madurez significa estar completo en. Así se traduce la palabra maduro, ¿verdad? Así que cuando Dios está hablando de esta diferencia y está apuntando hacia un varón, hablando del género, no nada más de los varones, sino también de las mujeres, ese varón o esa dama es perfecta, quiere decir que esa persona está completa en. Y para que nosotros podamos estar completos en Cristo, necesitamos asumir nuestra debilidad en nuestra habla, porque hemos fallado muchas veces y todos hemos dicho cosas que ofenden, todos hemos hablado mal en algún momento, hemos hecho un comentario sarcástico, hemos tenido la tendencia a hablar en doble sentido, hemos dicho y arremetido entre hasta un personaje político y lo que sea. Realmente estamos en una posición que nos descalifica si hemos hecho eso de manera cotidiana en nuestras vidas. Así que el maestro, o el hombre, la mujer, que evidencia una madurez espiritual, tiene que ver con su habla, ¿verdad? Esta madurez se demuestra continuamente en lo que decimos. Y tenemos que revisar nuestro habla. Tenemos que ser conscientes de lo que decimos a las demás personas. ¿Cuál es el mensaje que comunicamos? Fíjense bien. ¿Cuál es el tema de conversación? Si tú eres de esas personas sociables que te sientas y que eres capaz de atraer a las personas con tu habla, qué bueno, porque eso es parte de lo que se necesita. Una gente que sea un imán para llamar a las personas. Pero la pregunta es, ¿con qué temas los atraes? ¿La novela de ayer? ¿Las noticias que describen o son despectivas en torno a un género de persona o ante un político, ante lo que sea? ¿Con qué atraes a las personas? ¿Con qué realmente comunicas a las personas? Y a veces realmente no es el tema de conversación sano que promueve precisamente que tú seas el centro de atención o que tú puedas captar esas personas, porque el habla o el tema de lo que están tratando realmente no edifica, no llena, no comunica un mensaje de vitalidad, y eso nos pone en una tendencia completamente diferente. Así que tenemos que reconocer si se nos va la lengua de más o no. Tenemos que aceptar si hemos dicho cosas que ni siquiera nos competen, ¿verdad? Hablando de algo tan trivial, uy, qué mal se le ve ese vestido, ¿verdad? O qué mal se le ve ese pantalón, uy, ni siquiera sabe combinar la ropa. Tú no sabes si es daltónico, su servidor es daltónico, ¿verdad? Y gracias a Dios por mi esposa, porque me ayuda en ese sentido, pero la realidad es que soy daltónico, así que para mí un color no tiene mucha relevancia, y muchísimo menos las combinaciones, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando normalmente no conocíamos del Señor, aún eso también era un problema para nosotros, ¿verdad? Había una persona que le apodábamos la cajita de combinaciones. ¿Por qué? Porque también era daltónico y tenía un severo problema, ¿verdad?, para poder ver los colores. Y si su servidor erraba, este hombre erraba más. Pero ahí estábamos nosotros hablando mal de esa persona, ¿verdad? Hablar mal de las personas sin razón realmente nos lleva a reconocer nuestra debilidad en el control del habla. Por eso es tan importante revisar nuestros temas de conversación y cuál es el común denominador de lo que dices. ¿Cuál es lo que habitualmente hablas cuando realmente tienes a una persona enfrente y cuando realmente intentas hacer un clic con esa persona? ¿Has adulado? ¿Has exaltado? ¿Quisiste quedar bien en algún momento y te comprometiste y lo único que pudiste decir es, qué bien se te ve? No, qué bien que me hayas invitado. Gracias por esta distinción o gracias por esto. ¿Hemos adulado, hemos exaltado a alguien? ¿Sin razón? ¿Sin un sentir verdadero? ¿Sin ser genuinos? Déjame decirte que es lo mismo.
Nuestro habla no ha madurado, nuestra verdad en las palabras no se ha evidenciado, no hay madurez plena en nuestras vidas, y por eso nuestra lengua tiene que ser realmente escudriñada a la luz de la verdad de la Escritura, y entender que mientras nuestro habla no se alinee con la verdad relevante de la palabra de Dios, definitivamente no podremos ser personas que mostremos una fe genuina, porque nuestro habla nos sigue metiendo en problemas, y ahí es donde debemos dar ese vuelco, dar ese cambio, porque cuando algo está dicho por decir, por cumplir, por salir del problema, por salir librados entre comillas, por quedar bien, no evidencia realmente nuestro caminar con el Señor. Tú y yo podemos estar en completo desacuerdo con una persona, con una postura, con un pensamiento, pero no te da derecho a ser grosero. No me da derecho a levantar mi voz, aunque yo pudiera tener toda la razón. Ejemplo, un matrimonio homosexual. Bueno, la Biblia dice que solamente varón y hembra los creó. Punto, se acabó. Son absolutos. Si tú estás en contra de ello, como yo lo estoy, tú y yo no tenemos derecho a menospreciar a las demás personas. Es su decisión, tendrán que darle cuentas a Dios, pero tú y yo podemos tener la razón porque Dios lo señala de esa manera, y con una suave manera de hablar tú le puedes decir, bueno, si tú crees o tú eres de esas personas que practica este tipo de pecados, déjame decirte que Dios lo reprueba, y tú se lo puedes decir con amor, con cariño, con tacto. No le puedes voltear a la persona, aunque es un pecado, aunque es repulsivo, aunque es amoral, aunque detrás de ello hay una tendencia completamente despreciable de parte de Dios, y si tú tienes ese repudio, pues obviamente es normal porque Dios así lo ve, y no solamente ese pecado, sino todos. Pero no por eso le vas a caer a la persona y le vas a decir, eres un asco de persona. No. Estás en un grave mal delante de Dios. Tienes que entender que Dios lo ve de manera repulsivo lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, y eso tienes que estar consciente de ello, porque en algún momento Dios te tendrá que llamar a cuentas, y tú eres una persona que tendrás que también doblar tu rodilla y expresar delante de Dios la manera en que has vivido. Ahí es donde estriba la diferencia. Así que el hecho realmente de que tengamos la capacidad de hablar no nos convierte en mejores personas, sino que nos convertirá en personas cuya fe evidencia una verdadera relación con Cristo, cuando nuestro hablar también lo evidencia. Y esto implica que hemos crecido, que estamos completos en Dios y que estamos siendo llevados, dirigidos por lo que Dios en su palabra nos está comunicando. Ahora, por último, refrenar significa controlar o guiar usando un freno. Y esto realmente es lo que Santiago nos está diciendo en el verso 2. Este varón perfecto es capaz también de refrenar todo el cuerpo. La capacidad es lo que se ha adquirido con el dominio del arte, de la práctica continua, ¿verdad? Es como una persona que sea zapatero, no va a ser zapatero a la primera que le den un par de zapatos a pintar, no, sino que con el tiempo de la práctica evidencia que el oficio que practica realmente lo cataloga a una persona que es capaz de ejercer dicho oficio. Lo mismo en nuestro habla. Cuando hemos aprendido la capacidad de la dependencia en Dios y su poder para que nuestro habla realmente pueda ser refrenado. Yo no sé si usted ha luchado con decir algo y literalmente aprieta su lengua contra sus dientes para que ésta no le permita hablar y no le permita decir algo que no es correcto. Déjeme decirle que yo sí. A veces uno tiene la tendencia de hablar mal, de decir algo, pero más vale morder la lengua que permitir que ésta suelte su veneno y que realmente nos emprobleme muchísimo más. De tal manera que el arte de refrenar nuestra lengua significa que hemos aprendido a usar el freno, ¿verdad? Es lo mismo.
Usted puede tener un muy buen carro, muy potente, muy capaz de hacerlo, de llevarlo a donde quiera con mucha velocidad, ¿verdad? Hoy la elegancia de los carros que se nos venden también, a un lado ponen la ficha técnica y lo primero que resaltan, fíjense bien en las fichas técnicas, es la potencia. 800 caballos de fuerza, 700 caballos de fuerza. Estoy hablando ya así de motores bastante fuertes, ¿verdad? Pero eso es lo primero que ponen. Pero qué bueno que tienen esa potencia si usted quiere potencia. Pero de nada le serviría la potencia si no tiene buenos frenos. ¿Por qué? Porque en un accidente necesita usted los frenos para evitarlo. Necesita, si se encuentra un tope, necesita los frenos para bajar la velocidad, si no se va a acabar ese carro. Ante un semáforo no necesita la capacidad de frenar, y eso realmente es lo que nos está comunicando Santiago, ¿verdad? El varón que es maduro, que ha aprendido esa madurez, que ha aprendido a estar completo en Dios, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Cómo controla usted su lengua? ¿Cuál es el freno que necesita usted para su lengua? ¿Qué es realmente lo que le recuerda pisar a usted el freno, verdad? Bueno, si usted va transitando, definitivamente cuando la luz verde empieza a parpadear es un recordatorio para que usted y yo pisemos el freno, no el acelerador, ¿verdad? Sino el freno. Así que debe haber recordatorios en nuestra vida que comuniquen precisamente esa capacidad de pisar el freno. Bueno, déjeme decirle y darle un motivo eficaz. Este lenguaje metafórico que está usando Santiago, hablando de un freno, hablando de la capacidad de frenar, tiene que ser un recordatorio en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es el aliciente para que usted y yo pisemos el freno. Porque cuando hablamos de una fe verdadera, significa que hemos aprendido a controlar nuestra lengua, que hemos madurado, que hemos crecido, que pasamos precisamente de tener un lenguaje soez, de hablar en doble sentido, de ser perniciosos en nuestro habla, de ser sarcásticos, a un control, a un dominio que debe ser necesario en la vida de cada uno de nosotros. Así que el maestro cristiano, dotado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, es guiado para poder controlar su lengua, y ahí es donde aprendemos usted y yo a depender de nuestro Dios. Y en este estudio que estamos tratando, la lengua realmente se refiere a la necesidad de aprender a pisar el freno. Y eso es dependencia del Espíritu Santo. Nuestra dependencia en la obra poderosa del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, si tú y yo no recordamos que tenemos que darle el volante al Espíritu Santo de nuestra vida, tú y yo no hemos aprendido a controlar nuestras palabras. Tú y yo no hemos aprendido a cuidar nuestro dominio, a pisar el freno. Y el resultado de no tener freno es un accidente, es una caída, como lo expresa Santiago. Es algo que nos va a descalabrar por completo y que nos puede quitar la vida. ¿Cuántas personas, déjeme decirlo así, cuántas personas han perdido la vida producto de que ofendieron a alguien? ¿O cuántas personas se han metido en problemas cuando no supieron hacer frente a una ofensa, sino que se dejaron llevar por la ofensa? La verdad es que muchísimas personas, ¿verdad? Hay lugares en nuestro México que se conocen por su fiereza, por la falta de dominio propio, ¿verdad? Y hay un lugar, no quisiera dar más detalles, ¿verdad?, pero se conoce como Tierra Caliente. ¿Por qué? No solamente por el calor que hace, sí hace calor, pero la gente es brava, no se puede dominar a sí mismo. La ley que impera es la ley del más fuerte, de si tú me ofendes, aquí nos arreglamos, y uno de los dos tiene que quedar nada más, punto, se acabó. ¿Sabes que eso es completamente amoral? Completamente repulsivo para Dios, completamente fuera de sí, porque no hay un dominio, no hay algo que represente a la persona que está siendo controlada por nuestro Dios. Así que este lenguaje metafórico tiene que tener un giro completamente. Proverbios 10:32, por favor. Proverbios 10:32.
Dice de esta manera: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ahí está la contraparte, ahí está de lo que estamos hablando. El hombre que ha crecido en madurez habla de manera correcta lo que agrada, y no estamos hablando de quedar bien, no estamos hablando de simplemente adular a la persona. No, habla lo que agrada. ¿Sabes qué? No me está gustando tu comportamiento, ¿podrías retirarte? La verdad, yo te invité a cenar, no a hablar mal de alguien. Yo te invité a compartir mi mesa, yo te invité a esto, pero lo que estás diciendo realmente es en contra. Y yo le estoy hablando bien, lo que agrada. Tiene que entender la persona que necesitamos comunicar un mensaje correcto, claro. Es adecuado poder hablar lo que agrada a nuestro Dios, porque eso representa quiénes somos, en quién confiamos, en quién esperamos. Lo que Dios realmente nos está invitando a hacer es que hablemos, pero solamente lo que a Dios le agrada. Usted puede leer los evangelios y puede ser más específico e ir allí a donde Cristo toma el azote de cuerdas y literalmente azota, ¿verdad? Un azote era algo de cuero, como una cuarta aquí en México, ¿verdad? Y con esa obviamente azotó a los cambistas. Sí, les dio, déjeme decirle. Pero nunca maldijo. Nunca les dijo inútiles. Ni siquiera les dijo estúpidos. No. Simple y sencillamente tomó el azote de cuerdas, habló lo que era correcto y los azotó. Volcó las mesas. 2 ocasiones lo hizo Cristo de esa manera. Aún cuando lo estaban torturando, nunca dijo, ay, ¿verdad? Me las van a pagar. Jamás lo dijo. ¿Por qué? Porque su habla evidenciaba realmente esa transformación en su vida. Colosenses 4:6, por favor. Vayamos a Colosenses 4:6. Colosenses 4, versículo 6 dice lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si usted come un huevo sin sal, créame que no lo va a disfrutar. Pero si tan solo le pone un poco de sal, lo puede disfrutar en todas sus presentaciones, ¿verdad? Lo mismo pasa con la palabra. La palabra que es hablada, sazonada con sal, o sea, que tiene el toque divino, que Dios ha sazonado en nuestras vidas, que Dios ha hecho la obra en nosotros, realmente puede ser evidenciada de manera correcta. Nuestro tema será algo que glorifique el nombre de nuestro Dios y que cambia la perspectiva de las demás personas a nuestro entorno. ¿Cierto o no? Incluso cuando alguien está discutiendo, usted y yo tendemos a alejarnos. ¿Por qué? De manera natural no queremos estar involucrados, no queremos ser parte de una discusión. Es más, ni siquiera queremos vertir nuestra opinión, ¿verdad? Quien vierte su opinión todavía complica más las cosas entre dos personas. Pero cuando realmente estamos hablando del dominio que debemos tener, realmente necesitamos cuidar nuestro habla. Fíjense bien. Salmo 19:14, por favor. Dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El poder pensar con madurez nos lleva a hablar con madurez. Si tú y yo nos dejamos arrebatar por nuestros pensamientos, por nuestra manera de pensar, obviamente no vamos a permitir que el habla de nosotros sea la correcta, sea la que glorifique a nuestro Dios. Y ahí es donde estriba esta diferencia. Cuando hablamos de una fe verdadera,
hablamos de un habla completamente transformado. Y eso implica todos los aspectos de poder hablar cosas gratas a nuestro Dios. Y tenemos que pensar sinceramente en esto, porque es profundo el tema cuando hablamos de cualquier cosa y cuando estamos intentando reflexionar en lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, a quién se lo decimos, en qué momento se lo decimos. Todo esto tiene que ver con el habla. Pero sin duda, una fe verdadera, una fe que comunica una transformación personal de la obra del Espíritu Santo, de una relación con Cristo, realmente siempre nos va a llevar a hablar de manera madura, de manera completa en Cristo. Así que una persona, fíjense bien, que ha madurado en su habla, realmente no va a responder a las ofensas. Aunque las ofensas sean injustas, ¿verdad? Si alguien está hablando mal de usted y usted es una persona madura, usted se va a quedar callada. No tiene que demostrarle a esa persona quién es en realidad. No importa que le estén diciendo lo que le estén diciendo, usted no va a demostrarle nada a esa persona, porque aunque usted intente demostrarle algo a esa persona está ensimismada y no va a cambiar su opinión. El único que puede hacer que cambie su opinión es Dios, ¿verdad? Un ejemplo de una hermana que había hablado mal de un siervo. Y esta hermana se había dado vuelo hablando mal de esa persona, ¿verdad? Y un día reconoció que estaba mal, y un día fue y le pidió perdón, y le dijo el pastor, bueno, estás perdonada, no hay ningún problema. Y ella dio un paso más de fe y dijo, ¿qué puedo hacer para remediar? El hombre agarró una almohada, cortó la almohada, se asomó por la ventana y esparció así la almohada. Era de plumas, ¿verdad? Y entonces el viento empezó a hacer lo propio, se las llevó. La única manera de remediar lo que usted ha dicho es que vaya y recoja cada una de esas plumas, que vaya y recoja cada una de esas cosas que ha dicho mal de mí, a quien se lo ha dicho, y de esa manera es lo único que puede arreglar. La mujer sorprendida se quedó y dijo, no puedo, eso es imposible, no puedo hacer yo más, ni usted puede hacer más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del poder que tiene la lengua, en ella está el poder de la vida y el poder de la muerte. Pero si usted y yo somos de las personas que pisamos el freno a tiempo, realmente ahí es donde estriba la diferencia. Y la manera de pisar el freno es recordando las amonestaciones y advertencias que Dios tiene en su palabra, para que usted y yo no nos vayamos por la tangente y que no nos equivoquemos. Así que en ese sentido el desafío es bastante grande, y esa preparación que involucra un estudio serio de la palabra y donde aprendemos a depender de nuestro Dios, realmente es la conclusión para el poder controlar nuestro habla, o sea, para poder pisar el freno. Y el resultado del control tan sencillo será el dominio de todo nuestro cuerpo. Qué interesante es cómo Dios liga la lengua con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestras palabras nos comprometen. Y al comprometernos, obviamente está involucrado toda mi persona, toda la persona que soy, realmente está comprometida con mi habla. Así que yo recuerdo antaño, ¿verdad? La gente que hablaba y que mantenía su habla, ¿verdad? Es que yo le dije que iba a hacer esto y lo voy a hacer. Y era el ejemplo, ¿verdad? Del padre al hijo, o del abuelo a los nietos, y se mantiene el trato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hablaban y lo sostenían, porque su palabra era muy importante. Lo mismo pasa en el dominio del habla. Si realmente hemos crecido en ese sentido, es porque realmente hemos avanzado en nuestra propia vida. Así que la enseñanza que tenemos que tratar todavía es un poquito más profunda, pero quiero dejarle con esta pequeña reflexión. ¿Cuál ha sido la ocasión más cercana a la que su habla le ha metido en problemas? Bueno, si ha sido así, es producto de que necesitamos madurar, que necesitamos crecer.
Y si usted tiene ya un tramo largo donde su habla no le ha metido en problemas, le animo a que siga así. ¿Por qué? Porque necesitamos evidenciar que nuestra fe ya ha producido un cambio interno que se exterioriza a través de lo que decimos. Y lo que decimos realmente representa de quiénes somos hijos. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Así está en Juan capítulo 4, usted lo puede ver allí, ¿verdad? Si fuerais de Dios, las cosas de Dios hablaríais, pero si sois del diablo, de vuestro padre el diablo, las cosas de vuestro padre el diablo habláis. Así que son palabras fuertes y no estoy diciendo que usted sea hijo del diablo ni que se comporte como hijo del diablo. Eso lo dice Dios en su palabra. Así que nos toca a nosotros vigilar y reconocer si nuestro habla ha sido coherente con la fe que decimos tener para poder vivir de esa manera. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque nos permites regresar a la verdad de tu palabra y escudriñar precisamente nuestro habla. Y te queremos suplicar que nos ayudes a tener una mayor conciencia para reconocer nuestra debilidad en el mismo y que nos ayudes, Dios, para cambiarlo si nuestra fe ha experimentado una cercanía contigo. Dios, tú conoces nuestro corazón y conoces que somos débiles. Por eso mismo te pedimos tu ayuda. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, vamos a dar tiempo a un canto más y después los anuncios. Así que dejamos a Pedro y no olvide que estamos transmitiendo hoy por la tarde para una pequeña reflexión también de la Escritura. Dejamos a Pedro. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar el último canto. De esta mañana hay libertad. Después de la introducción, mis hermanos, vamos a cantarla y los hermanos aquí presentes me ayudan a cantarla fuerte. ¿Comenzamos? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, que la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo a que la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me sanó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al venido a ser libre, es libre, en verdad. Al venido a ser libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó
mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Bien, mis hermanos, continuamos con los anuncios con nuestro hermano Daniel. Hermanos, buenos días. Solamente para comentar brevemente los avisos que regularmente comentamos los domingos. Uno, estamos en un periodo desde ahorita hasta la 1 de la tarde para efecto de recolectar ofrendas y diezmos de manera presencial. Y si usted gusta, como lo he estado haciendo de manera virtual, únicamente compartir con el pastor el comprobante de la transferencia. Segundo aviso, hermanos, no nos olvidemos de estar unidos en oración el martes. Favor de compartir antes de las 8 de la noche, a partir de las 7 o 7:30, sus peticiones de oración para de esa manera distribuirlas y que todos estemos en un mismo espíritu orando el martes a las 8 de la noche. Recuerde, tenemos la transmisión del servicio el día miércoles y por la tarde a las 6 de la tarde tenemos esta pequeña reflexión con el pastor. Serían todos los avisos en esta mañana. Que tengan buena tarde.